Bueno, bienvenido a Estudio Nuevo. El tema económico, te escuchaba atentamente la editorial, el tema económico es central, ¿no? Sí, claro. Y esta semana se conoció la inflación y sabés que en números económicos, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Pero en números económicos queda clarísimo que este gobierno, cuando habla de defender a los sectores populares, a los trabajadores, a los jubilados, pasa a ser el peor gobierno de la historia argentina. Y eso que todavía no terminaron y no están los resultados. No hay nadie que te vaya a desmentir, ¿eh? No creo que nadie salte si no se equivocó. Claro, por eso te digo, en términos de resultados ya se ve eso. Yo te traje algunas imágenes. A ver, dale. ¿Podemos ver? Mirá. Te dejo, como siempre, para que exponga, dale. Mirá, acá podés ver. Síganlo, chicos, por favor. Que no es gordura, Santi. No es gordura. Esto es inflación. Que lo traducimos a como lo dice el gobierno. Es incapacidad de gobernar. Y si vos ves la imagen, en rojo es la inflación de este gobierno. Y en azul es la inflación del gobierno anterior. 6,5% de inflación en septiembre. Vos fíjate, el 6,5 era lo que había presupuestado el gobierno cuando hicieron la meta de inflación. ¿Te acordás? Alfonso Gay, allá por el año 2016, Alfonso había dicho que la inflación del año 2019, toda la inflación de punta a punta del año 2019, iba a ser de 6,5%. Y hoy en septiembre la inflación es del 6,5%. Y mirá, te traje un par de recuerdos. Ahora vamos a charlar un poquito de estos gráficos. Pero te traje un par de imágenes. Te traje esta imagen. Uy. Mirá, yo digo la verdad, yo no sé si esta foto están felicitando en septiembre del año 2015, septiembre, el mismo mes del año 2015, 1,2% de inflación. Yo no sé si estos muchachos acá están felicitando al gobierno en aquel momento, diciendo qué bien, una inflación del 1,92%, pero por la cara, Santi, veo claramente que se estaban quejando. Mirá quién está, el presidente del Banco Central y nuestra ministra. Se estaban quejando de la inflación de septiembre del año 2015, que daba el 1,92%. Y hoy, la de septiembre de 2018, da 6,5%, que es lo mismo que presupuestaron para el año 2019. Ahora, te traje otra imagen. Porque, a ver si le podemos pasar. Ahí va. Esos dedos. Esos son los dedos, sí, tal cual. Pero tengo otra imagen. Bueno, ahora a ver acá. Ahí está. No la puedo pasar, chicos. Qué lástima. Tranquilo, tranquilo. Acá está. Ahí está. Mirá esta imagen. Mirá esta imagen. Meta de inflación. En septiembre del año pasado, los, en ese momento, funcionarios del Banco Central, digamos de forma soberbia, porque vos podés mirar la cara, presupuestaban para el año 2018, de punta a punta, una inflación del 10% para todo el año. Muchachos, se les puede dar que en octubre o en noviembre tengan el 10% solamente en el mes. Vos fijate la mirada soberbia. Lamentablemente, Federico Sturzenegger, por lo que hizo en el Banco Central, sobre todo este año, habiendo perdido de reservas internacionales 15.000 millones de dólares, tendría que estar procesado. Y claramente, Santi, te voy a traer otra imagen. Vos hablabas recién de la soberanía. No sé si vos, Santiago, o algún televidente viajó a Bariloche en estos días. Este es el avión del Emir de Qatar. El Emir de Qatar, esto tiene que ver con la economía, porque esto no te lo cuentan. Ese avión está en Bariloche por estas semanas. El Emir de Qatar vino a Bariloche a comprar 50.000 hectáreas de campo. Y mucha gente en las redes empezó a hablar de este tema, ¿no? La ley 26.737 prohibía que un extranjero pueda ser titular más del 25% de una sociedad que compre 1.000 hectáreas, o un extranjero no podía comprar más que 1.000 hectáreas. Bueno, debo recordar y aclarar que en junio del año 2016, el presidente Mauricio Macri, con el decreto 820 del año 2016, flexibilizó, como hablan de flexibilizar, algunos temas que tienen que ver con la ley de tierras. Por eso, este avión del Emir de Qatar está en Bariloche y va a poder comprar las 50.000 hectáreas que vino a buscar. Ahora, Santi, también tenía que hablarte porque en el tema de cuando hablamos de cuestiones de economía y de lo que sucede,
de inflación, acá está clarísimo, ¿no? Lo que pasó también esta semana, porque el transporte público de pasajeros en lo que va del año aumentó un 100%, una inflación del 32%, una inflación contenida en precios mayoristas que dio en septiembre un 16%, acumulado un 80%, muestra claramente que esto no termina acá, que lo peor está por venir, esto recién empieza. Pero para ver cómo va a seguir, fíjate cómo era el transporte, el mínimo de transporte público de pasajeros de colectivos. En el año 2000 estaba 0,75 centavos. En el año 2016 estaba 6 pesos con 50. En el año 2015 estaba 3 pesos. Hoy el mínimo del bondi está 13 mangos. Pero los subsidios a las empresas siguen creciendo. No es que están bajando los subsidios. Los subsidios a las empresas siguen creciendo. Y después, Santi, otro tema de la semana, ¿no? Acá tengo a mi compañero y mi amigo, ahora amigo mío, digo yo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, estrenando como nosotros, Santiago, este flamante estudio, te felicito por el estudio. Pero inaugura una oficina en el Central. El Fondo Monetario está próximo a ocuparse la oficina en el Banco Central. Pero también hay que recordar, ¿no? En verde, el Fondo Monetario hablaba muy bien de las medidas económicas de este gobierno. El Fondo Monetario decía que Argentina iba a crecer del año 2015 al año 2019 un 6%. Ahora, yo soy Juan Enrique, un simple economista, y sabía que con las medidas de política económica Argentina no podía crecer, que generando desigualdad y pobreza un país no puede crecer. Estos son los resultados. Vos fijate cómo y cuánto le pifió el fondo, que ahora va a tener una oficina en el Banco Central. Y acá te lo muestro en números. En junio, el Fondo Monetario decía que Argentina durante el año 2018 iba a crecer 0,4%. Vos estás en tu casa, me decís, te hablo de crecimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, que un país crezca quiere decir que genera empleo, que los chicos que terminan el colegio pueden conseguir laburo porque hay actividad económica, porque hay consumo, porque tu salario te alcanza. El fondo decía que con estas medidas, con el préstamo, íbamos a crecer. Ya ahora el fondo dice que vamos a caer 2,6%. O sea, quiere decir que el fondo le pifió para el año 2018 en 3 puntos. Es una barbaridad con la profesionalidad que dicen tener. Y para el año 2019, en junio el fondo decía que el año 2019 íbamos a crecer. ¿Por qué? Porque los países como Argentina necesitan crecer por lo menos 2 puntos, porque si no los chicos que terminan el colegio no consiguen laburo. Pero el fondo decía que íbamos a crecer 1,5 puntos, y ahora dice que en el año 2019 vamos a caer 1,6 puntos. O sea que el fondo le está pifiando en 3,1. Lamentablemente parece ser que al fondo no le interesa si nosotros crecemos, no crecemos. A ellos les interesa solamente cobrar intereses y lo que nos prestaron. Para ir cerrando, Santiago, te voy a mostrar algo que tiene que ver con la empresa de gas, con Camusi, las empresas que todos tenemos que arreglar la pérdida que tuvieron por la devaluación. Todos tenemos que pagar con el Estado, con nuestros impuestos, porque ellos perdieron con la devaluación. Pero esto no arranca ahora. Esto ya arranca cuando salimos de la convertibilidad. Por allá, por el año 2002, Camusi y Gas Natural, cuando perdieron por la convertibilidad y por la ley de emergencia económica, que se congelaron las tarifas, estas empresas que estaban privatizadas, con dueños internacionales, se fueron al CIADI, al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión, que depende del Banco Mundial. Se fueron y reclamaron por esa pérdida, porque estos tipos perdieron plata porque devaluamos, porque todos los argentinos perdimos por esa devaluación. Yo recuerdo que muchos argentinos la pasaron muy mal, hubo cierre de comercio, hubo desempleo, pero estos muchachos no querían perder. Se fueron al CIADI a reclamar esa pérdida. Y acá tenés, si vos ingresás por internet, por la red, ingresás al sitio del Banco Mundial, al CIADI, vas a ver este listado donde figuran las empresas. Acá tenés Gas Natural, la titular de Gas Natural, y acá tenés Camusi Internacional. Está el listado de los reclamos que tiene la República Argentina por pérdidas en la devaluación del año 2001-2002. Ahora, esto es una perlita. Camusi reclamaba por aquel momento, por aquella devaluación, 430 millones de dólares, que es un montón de guita, un montón de plata. El tema es que el 18 de agosto de este año, mucho tiempo antes, un mes y medio antes de que el gobierno le reconozca la pérdida por devaluación, o sea, el 18 de agosto, Camusi, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, anunció que retiraba la demanda
que tenían el CIADI por 430 millones de dólares. Ahora, la pregunta es, vos en tu casa, ¿regalarías 430 millones de dólares que venís reclamando desde el año 2000? ¿O lo cederías a cambio de otra cosa? Y ahí viene el tema, porque después que Camus Internacional renunció a esa demanda en el CIADI, a ese reclamo en el CIADI, en el Banco Mundial, por la diferencia de la evaluación del año 2000, 2001, 2002, ahí vino que el gobierno dijo que todos nosotros teníamos que pagarle la diferencia por la pérdida de esta evaluación, que es un número mucho más grande que 430 millones de dólares. Por eso la realidad, y ya para cerrar, la realidad es que siempre nosotros los argentinos somos socios en las pérdidas y nunca en las ganancias, porque las empresas de energía desde el año 2016 y 2017 están ganando como nunca. Y ya te cierro con esto, Santiago, te cierro con esto. Esto, ¿sabes qué es? Acá tengo a mi amigo Monopolis. Esto es el presupuesto. En rojo tenés lo que es el presupuesto de este año 2019 que se está debatiendo, que hoy en comisión se habló mucho del presupuesto. Y en color azul tenés el presupuesto del año 2015. Y vamos a comparar. Sueldo del Estado Nacional. Claramente le sacaron para el presupuesto 2019 a los trabajadores para darle a los intereses de deuda. Hablamos de inversión del Estado, del gasto público. Claro que lo vamos a bajar. Hablamos de salud. Claro que vamos a bajar. Hablamos de educación y de ciencia y técnica. Está bajando porque lo que está aumentando en el presupuesto para este año 2019 es el pago de intereses de deuda que suman 750.000 millones de pesos, Santiago. Y bueno, ¿cuánto? 750.000 millones de pesos, que es lo mismo que el sistema previsional argentino. Contame una cosa. Con estos números, ¿cuánto tiempo crees vos que aguanta la sociedad argentina mientras nosotros discutimos boludeces de cómo armar la unidad? Yo me hago la misma pregunta que te hiciste vos en la editorial. Sí. Yo no sé. Mirá que vine caminando unas cuadras para llegar al canal. Yo no sé cómo estamos acá. No sé cómo cómo estamos acá. Y te digo, me por pregunto, el miedo de la gente tiene miedo. Y yo le pregunto a la gente, ¿sabes qué? Durante el día, cuando le pregunto a la gente cómo está, le está pasando muy mal. Sí, claro. Lo que vos dijiste de esa chiquita de Neuquén, dijiste, ¿no? Que sí, claro, Neuquén. Eso está pasando en el conurbano bonaerense. El almacenero del barrio, que vendía 4.000 pesos por día, hoy vende 500 pesos, Santiago. Hoy el almacenero vende 500 pesos, estamos hablando de alimentos, la gente no está comiendo. Esperá que se aviven, que estamos los dos en cámara, así mejora la imagen. Mirá, la a gente, ver si se aviva el director en vez de dormir, y usa la cámara como corresponde. Bueno, igual, creo que la voz importante sale no, muy bien. Sale, pero igual te digo, ayer le preguntábamos en La Matanza a los puesteros de las estaciones de tren. O sea, supuestamente el lugar más populoso de La Matanza. Sí. ¿Cuál era su caja diaria? ¿Cuál era? A ver, la caja diaria eran 700 pesos, de los cuales tienen que reponer mercadería. Trabajan de lunes a lunes. ¿Cuánto le cayó? De lunes a lunes. Le cayó más del 100%, porque los tipos dicen, estamos abajo de la línea de flotación. O sea, ¿cuánto caímos? Todo caímos. O sea, ya abajo no hay más nada. O sea, abajo es junto todo y me fui. Vos fíjate que lo que dije recién fue la inflación mayorista. La minorista fue 6,5%, la mayorista fue 16%. Quiere decir que hay inflación contenida. A ese muchacho que vos decís que está vendiendo, a él le llega el producto a un 16% de aumento y él lo tiene que vender a un 6,5%. O sea, él se está comiendo el aumento porque si no, no lo vende. Eso es lo que está pasando en la economía. ¿Qué quiere decir? Algún día, en algún momento, esa inflación mayorista se va a pasar a la minorista. Si puede, ¿no? Y ese día vamos a estar en hiperinflación. Si no hay mayor inflación, Santi, ¿sabés por qué es? Porque la gente no tiene plata. Porque ya no hay para consumir, claro. No hay consumo. Yo creo y estoy convencido de que lo primero que hay que hacer es recomponer el salario, recomponer los jubilados. Es lo primero que hay que hacer. Y eso no hay que ser mago. El jubilado perdió mucho poder de compra. Este año va a perder un 16%, un 20%. Tenés que recomponerlo. El salario también. La asignación universal. La tenés que recomponer. Eso no es mágico. Es una decisión política, el Estado participando de la economía. Claro que después hay que tomar otras medidas más, pero esas, Santiago, son medidas de emergencia, igual que la asignación por invalidez. Hay asignaciones
que necesitas urgentemente recomponerlas. Son las primeras medidas. ¿Por qué? Porque con una inflación del 50% y paritarias del 25%, Santiago, chocolate por la noticia, el laburante va a perder en poder de compra por lo menos un 20%. Sí, claro. Y el ministro lo dice, porque lo dijo antes de ayer, dijo, el salario en términos reales va a perder. Chocolate por la noticia, Santiago, es clarísimo que va a perder. Entonces vos me decís, ¿cuáles son las medidas? Y bueno, la medida es que el salario acompañe la inflación. El economista Pablo no me va a dejar mentir, no es aumento, es recomposición, es estar igual que antes. O sea que si el salario no acompaña la inflación es porque te la están choreando. La primera medida es decirle la verdad y recomponer el salario que acompañe la inflación. Si hay inflación, porque hoy, Santiago, vamos a ser muy claros, ¿no? Vamos a ser claros. Claro que la inflación es un flagelo importantísimo y es uno de los peores que tiene la República Argentina. Pero el peor es que a la gente no acompañe esa inflación, no el salario. Si hay una inflación del 50, claro que es malísima la inflación del 50, pero que el salario aumente al 50 y por lo menos va a estar igual que el año pasado. La inflación no pasa a ser el problema central. El problema central es que el salario no acompaña esa inflación. Señores, esa es la verdad. La inflación es un problema, pero lo principal es que a la gente no le da lo que le corresponde. Sí se lo das a las empresas. Santi, los bancos ganaron en agosto 30.000 millones de pesos. Claro, parece un montón de guita. Pero en agosto del año pasado ganaron nada más que 4.000, que también es un montón de guita. O sea, de 4.000 a ganar 30.000, y ganaron mucho más que la inflación, queda clarísimo, ¿no? Ahora, el laburante, le choreaste, no acompañó la inflación para darle esa rentabilidad a los bancos. Eso queda clarísimo ahora. Eso queda claro. O sea que, si bien la inflación es el gran flagelo, el flagelo es que el laburante no le da lo que le corresponde al laburante, al jubilado, la asignación universal, a la pyme. ¿Por qué, Santiago? Porque detrás del salario y del jubilado está la pyme, está el comercio. Me vas a decir que el trabajador o el jubilado se guarda toda la guita en dólares, consume, va a la carnicería, va al plomero, va al peluquero, genera economía, demanda interna, así de simple es. O sea que si hay medidas que tomar, es recomponer el salario de los laburantes y el beneficio de los jubilados. Después sí, hay cuestiones técnicas que Pablo lo va a saber también explicar. Tenés que limitar la compra de dólares porque faltan dólares, tenés que bajar la tasa de interés generando algún tipo de canje con estas LELIQs, hacer muchas cuestiones técnicas que hay que hacerlas. Pero lo principal, Santiago, es acordarse de la gente, que el presidente le hable a la gente, no que la choree y ponga al ministro que diga, che, ¿sabés qué, Pablo? Los laburantes van a perder este año. Ah, mire usted, sí, bueno, no podemos hacer. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Hacé que no pierdan. No hagas que los bancos ganen, que la gasífera ganen, que le recompongamos la devaluación a la gasífera. Flaco, goberná para la gente. Fundamental, las medidas son recomponer salario, beneficios y todas cuestiones que tengan que ver con los sectores populares para que crezca la demanda interna. Vos no entendés que no el es tan complejo, es un costo más, viejo. Pero no es tan complejo. No, porque, no está al día, Veronelli. porque ¿sabes lo que te dirían, Atilio? Te dicen, no, flaco, pará, ¿vos qué querés? ¿Emitir moneda, la maquinita y darle a la gente? ¿Y eso genera inflación? Entonces yo te digo, yo no creo en eso, pero ponele que te diga, y sí, flaco, yo quiero por lo menos que la gente coma. ¿Me entendés? Va a haber inflación, pero la gente no va a pagar las consecuencias de la inflación. A ver, déjame que le pregunte, ¿estás de acuerdo? Sí, y lo voy a